la mujer al mismo nivel que los varones. Por eso yo creo que no es verdad que si se ordenara, por ejemplo, en la Iglesia Católica a las mujeres, se estaría traicionando el mensaje de Cristo y en los principios teológicos de los orígenes, sino que es todo lo contrario. La verdadera traición a los orígenes del cristianismo, la verdadera traición a los orígenes del judaísmo, la verdadera traición a los orígenes del Islam está en la discriminación y en la marginación de las mujeres. Y ese yo creo que es una verdadera blasfemia. Eso es uno de los mayores atentados que se han podido producir contra más del 50% de la humanidad. Y en el caso de las religiones, no exagero si dijera que es la marginación más intolerable, porque lo hace sobre el 80 o el 90% del sector más asiduo y más participante en las actividades religiosas, ¿no? Porque fíjense ustedes la contradicción, ¿no? Las mujeres siempre han sido maltratadas por las religiones, ¿no? Y sin embargo, contradicción al canto, las mujeres han sido las que con más fuerza han mantenido la estructura patriarcal de las religiones, porque ellas han sido las que han educado a sus hijos como madres o a los niños como catequistas en las diferentes fes. Pero como tenían introyectada de esa manera tan fuerte la idea patriarcal de la organización de las religiones, pues lo que han transmitido han sido unas creencias, una organización, una manera de, una actitud de fe y una manera de practicar totalmente patriarcal. Pero también tengo que decir que estamos en un momento de esperanza. Y la esperanza, al menos en el campo en el que yo me muevo de la teología, es que cada vez es mayor el número de mujeres que se organizan tanto desde el punto de vista comunitario y colectivo para transformar la estructura patriarcal de las religiones en una organización fraterno-sororal, como también las colegas que trabajan la teología desde la perspectiva feminista, incorporando las categorías del feminismo a su reflexión teológica. A mí me parece que ese es uno de los fenómenos más esperanzadores. Y además yo creo que las jerarquías de las distintas religiones tenían que aplaudir todos estos movimientos, porque de lo contrario yo creo que se pueden quedar con una iglesia desértica de las mujeres. En el siglo XIX las religiones, en el caso de Europa, el cristianismo perdió a la clase trabajadora por haberse aliado con el mundo capitalista. En el siglo XX yo creo que han perdido a los intelectuales, a los jóvenes, a las personas que han tenido un pensamiento crítico. Como sigan por este camino, en el siglo XXI van a perder al colectivo más fiel y más seguidor, que son las mujeres. Y precisamente por eso es por lo que existe todo este movimiento de teología feminista, que no se limita a lo de la ordenación sacerdotal de las mujeres, ¿no? Sino que busca una transformación total de la manera de pensar la fe, de la manera de vivir la fe y de la manera de organizar las instituciones religiosas, ¿no? Por eso yo creo que la tarea fundamental de las religiones en relación con las mujeres es reconocerlas como sujetos éticos, políticos, religiosos y, en el caso de la Iglesia cristiana, pues sujetos eclesiásticos. Y por eso yo estoy muy implicado en ese movimiento y en esos colectivos, precisamente desmontando la base del patriarcado en las religiones, que es la masculinidad sagrada. La masculinidad sagrada. ¿Qué quiere decir? Aquello que afirmaba la teóloga Mary Daly, la norteamericana. Si Dios es varón, el varón es Dios. El patriarcado religioso está legitimando el patriarcado político. Por eso
hay que cambiar la imagen, independientemente de que se crea o no en la existencia de Dios, hay que cambiar la imagen de Dios para que realmente las mujeres asuman su protagonismo en todos los campos y en todos los terrenos. Así que no se puede aceptar que Dios sea varón, sino que hay que buscar otras imágenes más inclusivas que no tengan nada que ver con la diferenciación entre los géneros y entre los sexos.